Buenas tardes a todos los que van llegando, bienvenidos de parte del Polo IT. Hoy con un invitado de lujo, señoras y señores, el señor Miguel Ángel Gaspar desde Asunción, Paraguay. Ahora, Miguel, porque hay que seguirte por todo el mundo a vos. La semana pasada estuvo en Taiwán y dice, pará que estamos con el jet lag y el horario cambiado. Y me escribí a las 4 de la mañana, así, bueno, coordinando, llegamos, Miguel, ¿eh? Así Bienvenido, es. Miguel, a Resistencia Chaco y alrededores. Polo IT te da la bienvenida, te agradece mucho tu tiempo para darnos de tu sabiduría y conocimiento en este espacio. Huguito querido y a toda la gente, buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un placer no solamente poder compartir con Hugo, que es un hermano, compañero de colegio, alguien que quiero, que respeto mucho. Hemos compartido muchas noches estudiando. Por No sé, supuesto. Sí, sí, sí. Cuando éramos eh, decentes, solo estudiábamos. de la época en que hacíamos llamadas a la radio para molestar a los compañeros, grabábamos cassette, esa buena época. Así que eran momentos inolvidables. La juventud de Tal hoy no cual. tiene ni idea de lo que es hacer ese tipo de cosas. Tal cual. Eh, para mí es siempre un placer disertar en mi país. Hace ya 32 años que me fui a Argentina y justamente en el colegio con Hugo decidí estudiar informática por una cuestión meramente sentimental, empezando las clases de informática en la historia de la ENIAC. Terminé escribiendo la historia y llorando como loco. Mi vieja creyó que estaba loco. Le dije, no sé, me dio un sentimiento y me acuerdo que lo enfrenté al viejo, le dije, no voy a hacer ingeniería civil, voy a hacer ingeniería informática. Y bueno, Era me dijo, todo un quiebre en esa época. fue un quiebre. Y me acuerdo que en aquella oportunidad alquilaba horas de computadora para hacer el programa de cómputo y presupuesto del colegio, $50 por hora. Me agarró un virus, no había plata para disquete de backup y perdí todo. Resigné mi viaje a Bariloche, pero gracias a eso comencé con este camino y de ahí decidí dedicarme a seguridad. Así que eso es lo que vamos a hacer un poco y contarles un poco de lo que hago, trato de hacer en otras partes del mundo también y compartir un poquito. Así que con tu permiso voy a Gracias, gracias. compartir pantalla y quiero comenzar con algo sencillo. ¿Dónde estás, corazón? ¿Tengo permiso para compartir? Sí tengo. Sí, Miguel. El Meet por defecto tiene permiso. Porque no me deja. Ahí está. Bien. Antes de presentarme, me llamo Miguel Ángel, después vemos el resto de las cosas, no se vayan a preocupar, pero quiero comenzar por esto, porque tenemos poco tiempo y quiero que valga la pena. Por lo general en nuestra región, no solamente aquí en Paraguay, sino en la región, estuve hace poco en Uruguay, Chile, el encargado de tecnología es un chico o una chica que sabe de cualquier cosa que se enchufe, lo meten en un cuartito que antes era un baño y dejan ahí todo aquello que se pueda conectar para que él lo arregle. Me ha pasado que teniendo que ir a certificar cableado estructurado, ha salido una señora de 90 años de un departamento a preguntarme si le podía arreglar el acondicionador de aire. Por supuesto, a la pobre vieja se lo arreglé, pero esto es lo que creen que somos. Ahora bien, le decía a Hugo, hay unas cuantas sorpresas en la presentación, le decía a Hugo y a Sebas, Sebas, ¿verdad? Dije bien, Sebas, que decidí dedicarme a la cibernética y a la seguridad porque me di cuenta en mis talleres, en mis recorridas, siempre fui técnico y voy a morir siendo técnico, no importa en dónde esté, que había algo con los datos. Entonces quiero comenzar por esto. Cuando hoy nos piden un análisis o un hacking, a la gente le gusta mucho hacer cosas de Hollywood en sus empresas. Y los hackers acá, los hackers allá. Entonces cuando llegamos nosotros le decimos, los hackers no son delincuentes, ya se les cae un poco el entusiasmo y les contamos que hay todo un proceso y que nuestro trabajo consiste en convertir a los empleados en hackers justamente para que su empresa esté segura. Y comenzamos por algo muy sencillo que son los metadatos. Yo creo que aquella empresa, aquella persona, aquel funcionario que no se tome el trabajo de entender un poco su grado de responsabilidad en la custodia de la información que tiene, es negligente. Entonces, cuando le decimos a la gente, al compartir una información,
Vos no solamente estás enviando el dato que compartís, sino que por dentro subyacen metadatos. Y los metadatos están ligados a la cantidad de sensores que tienen tus dispositivos. Y esos sensores son los mismos que te hacen pensar, carajo, yo pensé esto y mi teléfono ya me trajo la publicidad. Yo hablé de esto y mi teléfono ya tiene una batería publicitaria de lo que yo hablé hace una semana y creemos que el teléfono tiene un problema demoníaco, satánico, lo que fuera, cuando en realidad lo que tiene adentro son sensores que en todo momento están recolectando de nosotros datos comportamentales. Ese es nuestro último trabajo que presentamos en México hace poco, auditoría de algoritmos de recomendación, los principales recolectores de datos comportamentales. Entonces, cuando queremos explicarle a las personas que cuando están enviando un correo, una foto o cualquier cosa que salga de su dispositivo, envían datos y metadatos, y los metadatos son información sensible, descriptiva, que los sensores, cámara, micrófono, Bluetooth, infrarrojo, giroscopio, magnetómetro, ubicación, luz ambiente, meten en los archivos, en los datos, y los hace ubicados o ubicables, descriptivos, describibles. La gente comienza a preocuparse porque, por ejemplo, el Congreso de la Nación Argentina no trata sus metadatos, el Congreso de la Nación Paraguaya no trata sus metadatos, el Congreso de la Nación Chilena sí trata sus metadatos. Entonces, cuando nosotros entregamos información a veces desde un mail, estamos entregando información que puede ser sensible para nuestros activos digitales. Y lo que tienen ahí en la pantalla es una herramienta que yo uso para contarle a los chicos, porque mi otra pata son los chicos, lo que son los metadatos, porque peleamos contra las pantallas en la infancia. Nuestro trabajo es erradicar las pantallas de la infancia en lo otro que hacemos fuera de ciberseguridad. Esta herramienta Photoforensics toma una foto, por ejemplo. Están todos viendo que estoy seleccionando un archivo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Entonces, voy a tomar una foto. La voy a subir y Photoforensics hace una serie de análisis forenses sobre la foto, muy sencillos. Hay herramientas mucho más potentes. Nosotros hemos certificados en Magnet, Axiom, Celebrite, que son herramientas mucho más fuertes de uso militar o policial, pero esta me sirve para explicarles. Esto es la foto, lo que vemos. Esa foto puede ser un Word, un Excel, un AutoCAD, un diamante, un pase de batalla, un archivo que enviamos, un meme, un emoji, cualquier cosa que salga del dispositivo y se puede analizar el dato que se ve, se escucha, se reproduce y el metadato que subyace y que no se ve. Entonces, cuando yo le digo metadato y me voy a ver lo que de esta fotografía hay como metadato, me encuentro con estas cosas. Primero, que es un JPG de 4000 por 3000, hasta ahí nada del otro mundo, muy sencillo, pero después me encuentro que fue tomada con algo de la marca Samsung, modelo Galaxy S23 Ultra. Ahí ya comienza a ponerse interesante, porque lastimosamente en muchas de nuestras provincias en Argentina y aquí en Paraguay, también en Brasil, me tocó en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, se pierden y se ganan casos porque no hay buenos peritos y no hay buenos abogados que entiendan de la evidencia digital, de la protección de datos y de ciberseguridad. Entonces, cuando yo puedo demostrar con metadatos que un archivo le pertenece única y exclusivamente a un dispositivo, comienzo a señalar un responsable. Entonces, cuando yo puedo hacer que confluyan la marca, el modelo, la forma en que la lente estaba ubicada o configurada en el dispositivo, yo comienzo a generar cruce de información que me dice a mí que esta foto fue tomada por un único dispositivo en el mundo. Es más, este dispositivo en particular tiene el GPS desactivado, pero aún así, este software, que es de lo más básico que hay, me dice que esta foto fue tomada en ese lugar. Esto es lo que entregamos cada vez que estamos enviando información. Y aquí un alumno, un niño, un adolescente me hace una pregunta y me dice, profe, ¿y qué pasa si hago una captura de pantalla? Brillante la pregunta. Porque si hago una captura de pantalla, yo no tengo estos metadatos. Tengo los metadatos de la herramienta que hizo la captura de pantalla. Cuando no tengo esa información, existe una ciencia sobre la cual podemos hacer otro taller que se llama OSINT, Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas, que hoy prácticamente me permite ubicar cualquier cosa en más o menos tiempo. Por eso es que es importante entender el valor de la información.
En uno de los últimos ejercicios que hicimos con un profesor que tenemos en España, un maldito, nos pone una foto con una mesa de madera, un valle, jamón de jabugo, vino y no sé qué otras cosas más. ¿Dónde estoy? Ese era el examen. Estuvimos trabajando como 6 horas. Por supuesto, tratamos de ver primero los metadatos. En los metadatos había un mensaje que decía, seguid intentando perros. Ese fue su mensaje. Y después, con un compañero que vio un árbol, que hizo comparaciones con base de datos, que esto, que la floración, que el sol, llegamos a la conclusión que estaba en un parador en los Alpes suizos. ¿Entienden? ¿Qué quiero decirles con esto? Vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar de protección de datos, de contraalgoritmia, pero quiero que entiendan que la base de todo esto es entender que como nunca, desde 1948 que empieza la cibernética hasta hoy, hemos tenido tanta capacidad para procesar datos en tiempo real que nos permitan ser ubicados o ubicables y que pongan en riesgo la soberanía digital de un país o nuestros activos digitales. Esa es la base con la cual trabajamos y por eso es que dentro de nuestra política de trabajo, el cifrado, por ejemplo, es una de las herramientas que más tenemos a mano para combatir con todo esto. Cierro esto un ratito, dejé de compartir y vamos con la presentación. Un segundito, que se me perdió esto. Sí estamos. Ventana. ¿Me confirman si están viendo mi ventana, por favor? ¿Sí? Bien, gracias. Gracias, Ariel. 10 puntos más. Valeria también. Cheque aportador. Bien, entonces, rápidamente, en estas 6 horas que tenemos, no, mentira. Vamos a hablar de ciberseguridad aplicada, protección de datos personales, soberanía digital, ciberseguridad contra algoritmia. El tema de soberanía digital es muy importante. Lo vengo hablando hace 5 o 6 años, porque hoy el mundo se está preocupando por los datos de los ciudadanos que tienen empresas extranjeras. Hoy el mundo ha demostrado con ciencia que se puede torcer el resultado de una votación con la inyección suficiente de información hacia uno u otro lado. Hoy el mundo ha demostrado que una herramienta, un modelo de lenguaje preentrenado, se puede seguir entrenando con datos. Por si ustedes no lo sabían, la mayoría de la banca local en el mundo ha retirado de su red operativa todos los agentes de IA. Los agentes de IA trabajan sobre una red que no es la red principal del banco, porque ningún banco quiere que el modelo de lenguaje preentrenado aprenda de su negocio. Ustedes tampoco deberían permitir que los agentes de IA trabajen directamente sobre la red en donde está el know-how de su negocio, porque están entrenando el modelo. Modelo de lenguaje preentrenado. Viene entrenado pero lo siguen entrenando ustedes. Eso es una premisa básica. Entonces, cuando pueda sacar esto y pueda... Ahí está. Entonces, hay 2 tipos de empresas en el mundo, las que han sido vulneradas y lo saben, y las que lo han sido y no lo saben. No hay nada peor que dormir con el enemigo. Esto es extensivo a ciberseguridad o relaciones matrimoniales. Entonces, para arrancar un poco con esto, este soy yo, soy ingeniero, me dedico a ciberseguridad, tengo especialización en cibercrimen. Estos son mis emprendimientos, Paraguay Ciberseguro, Ciberpadres, es una unidad de negocio donde tratamos las ciberadicciones en niños, desde la tecnología hacia la medicina. Estamos propugnando la ley de erradicación de celulares en todo el mundo y trabajando con psicólogos y psiquiatras para declarar el tema de las ciberadicciones como un problema de salud pública. Soy instructor del Mercosur Digital, soy instructor de las fuerzas militares aquí en Paraguay, soy experto para la Unión Europea para el tema de leyes de protección de datos personales en Paraguay y ahora estoy haciendo una especialización en Taiwán sobre el tema de tecnología 5G, 6G, ciberseguridad y tuve el privilegio de conocer el área de protección de cables submarinos de Internet y quedé maravillado. Así que Aldetic es una organización donde trabajo con abogados. Por alguna razón estoy rodeado de abogados y psicólogos, debe ser un augurio, pero ahí trabajo, así que a las órdenes para lo que pueda ser útil. Esta es la agenda que nunca cumplo, siempre trato de dar un poco más y con algunos años encima de experiencia, este es mi disclaimer legal. Son mis opiniones, no las de las personas que me han invitado, primera cosa.
Muchas cosas no le van a gustar, para eso me trajeron. Si saben cómo me pongo, para qué me invitan. Necesitamos mejores enfoques de ciberseguridad. Voy a mostrarles que también necesitamos enfoques de ciberdefensa, uno al menos. Y esto lo digo con mucho cariño, mucho respeto. Tenemos mesas de trabajo en donde estamos con chicos de todas partes del mundo y tenemos abonados, sobre todo en el proceso anterior en la Argentina, y a cada rato aparecía la gente del RENAPER: che, muchachos, ¿no vieron nuestra base de datos? O la gente del Senado. En Paraguay el año pasado fue muy difícil también. Así que ciberseguridad y ciberdefensa son cosas que tenemos y podemos hacer. Soy enemigo acérrimo de las ISO. Creo que para nuestra infraestructura y nuestro ser latino podemos hacer cosas más sencillas con CIS y con NIS, sobre todo. Acá tenemos una muestra, también podemos hacer un taller sobre eso, pero tenemos que tomar medidas urgentes. Voy a hablarles poniéndome siempre de su lado en tecnología y trabajo con niños. Los smartphones no son para niños. Entonces, comencemos por acá. Puse este aviso en México, en una disertación que di allí, y fue políticamente incorrecto, ya están muy sensibles ahora. Pero quiero empezar con esto. Si recuerdan esto, la historia de los espejitos y los collares con cuentas de vidrio, si lo tomamos desde el punto de vista de la seguridad, esto fue una obra maestra de abordaje, manipulación, engaño, y voy a ocultar esta cosa, perdónenme que no soy muy amigo del Google, ingeniería social. Todo esto permitió que hoy desenvolvamos la historia como la conocemos: abordaje, manipulación, engaño e ingeniería social. Si vieron la serie, saben que este viejito que está acá, lo primero que les hace pensar es: esto va a suceder otra vez. Y esto está sucediendo otra vez. No con espejito y otro montón de cosas, sino que está sucediendo con lo que llamamos inteligencia artificial. Entonces, va el primer consejo, el primer tip sobre esto. Tenemos inteligencia artificial hace más de 30 años. Córtenla con el tema de inteligencia artificial, porque ya la teníamos, ya la estamos usando. Lo que tenemos desde el 2022 son modelos de lenguaje preentrenados para videos, para conversación, para esto, pero ya teníamos modelos de IA. ¿Está bien? Entonces, no perdamos de vista lo que tenemos en las manos ahora, porque si no, el humo va a seguir y vamos a tener gurús que van a hablar de IA y de que el futuro y otro montón de cosas, donde van a reemplazar el tema de los espejitos y los collares de vidrios por algoritmos y modelos de lenguaje preentrenado. El problema siempre han sido los datos. Datos, dame datos. Cuando nos ponemos a pensar en los saltos diametralmente cuantitativos que ha dado la tecnología desde el 2022 hasta ahora, tenemos que parar un poco la pelota y mirar qué pasó con la gente. Yo no creo que la IA nos vaya a sacar trabajo. Yo creo que los trabajos se van a vaciar. Entonces no va a haber gente que trabaje en trabajos vacíos. Por ejemplo, si vos tenías un estudio contable con 5 ñatos o ñatas que leían las facturas para cargarlas, porque las facturas todavía no están sometidas a un proceso de carga electrónica, hoy podés pagar $20 por Cloud o por Copilot o por Perplexity, y ellos van a leer y van a cargar las facturas y podés vender ese modelo a otro estudio. Entonces no es que le quita el trabajo se vacía porque se automatiza. ¿Qué pasó con Cloud? Cloud es una de las que más uso, pagada. Cloud lanza Cloud Cowork y la bolsa se desploma para las empresas de software. ¿Por qué? Porque hace procesos automáticos que aparentemente no requieren expertise, pero nadie se está dando cuenta de lo que llevan a cambio. Ese siempre fue el problema. Por eso, cuando me pongo a discutir con el tema de niños y tecnología, para mí es muy sencillo, no necesito discutir. Los smartphones son un modelo de negocios para adultos, porque estimulan a los usuarios como adultos, recolectan información de los usuarios como adultos y exponen información de los usuarios como adultos. Si alguien ve las condiciones de uso y las políticas de privacidad de cualquier teléfono sin aplicaciones y de las aplicaciones, va a ver que ninguna dice menos de 18 años. Cuando digo esto en los colegios, saltan los chicos: sí, profe, pero Facebook dice 14, el otro 13, porque hasta ahí leyeron el contrato. Cuando leen la cláusula que viene debajo, dice:
o la edad legal en la que están utilizando el servicio, que en nuestros países es 18 años. Siempre se trató de un modelo de negocios para adultos. Lo mismo con estas herramientas, modelos de lenguaje preentrenados. Partiendo de ahí, tenemos que entender que en el cibercrimen hemos migrado, por ejemplo, de bases de datos que se vendían antes en un CD. Te escribían al Hotmail, los que todavía tengan Hotmail, o al Yahoo, y te ofrecían un CD con base de datos de Telefónica, de cooperativas. Después eso pasó a una base de datos en un enlace en la nube, ni siquiera te contactan, hacen una transferencia. Copias de las cédulas en los hoteles, viajar para mí es una tortura, porque el hotel que llego pide copia de la cédula, no se la doy. Registros biométricos en seguros médicos, colegios, ministerios, estadios, sensores en los celulares, tablets, notebook, aplicaciones para ver series de fútbol gratuitas. Los muchachos están instalando, me dicen a veces, perdí mi cuenta bancaria, perdí mi Messenger, perdí mi Facebook, y lo único que hice fue instalar una aplicación para ver Magis TV, por si no la conocen, para ver 4.500 canales. Y yo miro y le digo, macho, ¿en qué tiempo vas a ver 4.500 canales? Yo no puedo ver un noticiero. ¿Cuándo vas a ver 4.500 canales? Entonces, el cibercrimen evoluciona y cosas como la piratería se terminan convirtiendo en un medio, pero siempre a través de los datos. En Forensia tenemos una máxima que no le gusta mucho a la gente, pero tengo que decirla, que dice, nosotros escuchamos a las personas con muchísimo respeto, pero creemos en la evidencia. Entonces, cuando alguien viene y te dice, yo no hice nada, te juro, y vi que salía la mano del hacker de mi pantalla y me digitaba mi contraseña, yo no fui. Entonces te vas a hacer ahí la forencia y le decís, a ver un poquito. Acá le diste clic a un enlace. ¿Qué decía el enlace? Ah, bienvenido a su nueva cuenta, usted tiene ahora 100.000 seguidores y por eso tiene que darle clic aquí. Ah, perfecto. ¿Y cuántos seguidores tenías ayer? 14. ¿Y cómo pasaste de 14 a 100.000? ¿Qué hiciste? Contame, pues yo llevo 20 años y tengo 2.300. Contame, ¿qué hiciste? No, y no sé, yo creí, como decía Facebook, como decía Instagram, yo le di un clic. Lamentablemente, y esto es estadística, en Sudamérica, entre el 93 y 95% de los casos de vaciamiento de cuentas, valga la redundancia, con la complicidad pasiva de la víctima. ¿Sí? Cuenta con la complicidad pasiva de la víctima. Entonces, ¿qué nos decían nuestros viejos cuando éramos chicos? Yo tengo 51 años, no parece, muchas gracias. Te decían, no hables con extraños. Es exactamente lo mismo. No hagas clic en cualquier parte, no descargues cualquier cosa, mantén tu teléfono limpio, compra herramientas de seguridad, no descargues cualquier aplicación para ver cualquier cosa. Eso es exactamente igual ahora. Entonces, si hacemos una recapitulación mundial del tema de seguridad, ciberseguridad, espionaje, el tema de espionaje está hoy a la orden del día. A veces termino una entrevista o una charla y vienen personas y la pregunta de siempre, ¿y cuánto me cobraría por poder ver el WhatsApp de mi señora o poder ver el Instagram de mi marido? Pues los muchachos están con todo. Una vez, aquí en Paraguay, me contrató una radio cristiana, evangélica, para hacer una charla como esta, y les dije, quiero hacer un experimento social, quiero que cambien el flyer que me enviaron de invitación, y en lugar de poner ciberseguridad y tal cosa, pongan, sepa dónde está su pareja en WhatsApp. Ciberseguridad con el ingeniero Miguel Ángel Gaspar, tal cosa. 600 mensajes en 15 minutos recibieron. 600. El pastor estaba enojadísimo, le dice cuando comenzamos el programa, menos mal que somos cristianos, hermanos. Si no éramos cristianos, que íbamos a 600 mensajes para escuchar que van a perseguir a su pareja. ¿Qué les pasa? Bueno, esa es la gente y así la gente cae. Pero cuando vemos lo que es el espionaje y el tema de ciberseguridad y de soberanía a nivel del mundo, nos encontramos con que todos espían a todos. Y el talento de nuestros países debería ser hasta qué punto yo puedo decir que permito que me espíen o no. En Argentina tuvimos casos muy interesantes. Yo voy a dar nombres y apellidos. Si alguien pertenece a la empresa, le pido mis más hipócritas disculpas. Pero hemos tenido problemas, por ejemplo, con personal que generaba o que tomaba, por ejemplo, un segmento
de la señal que le vendían a sus usuarios para hacer la red Wi-Fi que le daba gratis a la muchachada ahí abajo. ¿Entiende? Entonces, ya no dice. Entonces, como ese hay 20 problemas diferentes que tienen que ver con el espionaje. ¿Tienen nuestros países el músculo para saber qué datos recolectan de su población? El software y el hardware que llegan de otros países. Yo les invito a que puedan ver, le voy a pasar a Hugo el enlace cuando lo encuentre. Yo creo que ya lo bajaron de su YouTube, pero se encuentra por ahí el análisis que hizo Scotland Yard, la policía inglesa, cuando decidieron cuando decidieron sacar a Huawei del tema de 5G en Inglaterra. ¿Por qué? Porque demostraron que la cantidad de datos que recolectaban eran mucho más de lo que estaba en el pliego de bases y condiciones y el contrato de servicios. Entonces, ¿cuál es el músculo de nuestros países para decir ese tótem que yo pongo en identificaciones, el router que tienen mis prestadores de servicio, la computadora que me donaron para las fronteras? Estoy seguro el que imprime el pasaporte que no lleva más información de la que dice que está llevando. Cuando hacemos este recorrido histórico vamos a ver un montón de escenarios de espionaje, de cosas que parecen sacadas de películas. Incluso esto, una red disfrazada de Star Wars, en donde los informantes a través de archivos, de mensajes, se pasaban datos de lo que estaban espiando. La CIA, por supuesto, está metida ahí. Esta presentación queda para ustedes, así que no hay ningún secreto de Estado. Le dan un clic y van a poder ir hasta el sitio. Pero a lo que voy nomás, poder tomar todo lo que siempre convoca gente de una u otra manera para poder recolectar nuevamente datos e información. Ese fue siempre el objetivo final de todo esto. Nos pasó en Paraguay. Lula responsabilizó a Bolsonaro, yo lo responsabilizo a los dos. Paraguay fue espiado por Brasil de la manera más sencilla y efectiva que siempre ha habido en la historia, así como cayó ahora el muñeco este en México, con mujeres. Los muchachos aquí en Paraguay fueron abordados por personas que trabajan de alternadoras. Las chicas estaban entrenadas en la instalación de un software de espionaje que se llama Cobalt Strike, y el Cobalt Strike terminó comprometiendo los celulares de personas que tenían que negociar el anexo que tenemos con la hidroeléctrica de Itaipú con Brasil. De esa forma se dio. Entonces, cuando vos preguntás, ¿no le dijeron a Lula sobre el hecho cuando subió? ¿Dónde están los datos? ¿Qué equipos fueron comprometidos? ¿Qué personas fueron comprometidas? ¿Funcionarios? ¿Qué hicieron con la información? Todo eso queda al final en Cancillería y tenemos que convivir con aceptar que todos los países espían, unos más, unos menos. Y como nos enseñaron ahora en Taiwán, prefiero que me espíe mi amigo antes que me espíe mi enemigo. Entonces, eso es también algo que tenemos que tener bien en claro. Equipos que tenemos en la empresa, equipos que gerenciamos, si nosotros no somos capaces de saber qué están llevando, qué están haciendo, cómo están haciendo, si no leemos los logs, si no tenemos un estándar, si no tenemos un conjunto de buenas prácticas, al menos hay algo que estamos haciendo mal. A todo esto le sigue lo que se llama desclasificación. Y la desclasificación, tarde o temprano, les guste o no les guste, Donald Trump hizo un montón de cosas con desclasificación, que es como para que nos sentemos a leer. Y una de las cosas más interesantes que tiene que ver con esta ponencia de hoy, tiene que ver con que desclasificó archivos que cuentan en dónde estuvieron bases operativas de la CIA y el FBI. Buenos Aires, Asunción, son algunas de las ciudades que siempre trabajaron con ellos, desde las dictaduras militares hasta hace poco en nuestros días. Esto es importante porque nos ayuda a entender un poco la situación que tienen nuestros países en cuanto a ciberdefensa, ciberseguridad y el enfoque con la ciberguerra. Más allá de todo lo que nos pasó, seguí muy de cerca muchos casos en Argentina y lo del RENAPER. Hasta ahora no hemos tenido eventos graves. Grave fue lo de Costa Rica, que siendo el mejor de todos, estuvo un mes otra vez con lápiz y papel porque tuvieron una epidemia de ransomware orientada, full, que dejó todo patas para arriba. Ransomware es secuestro de datos. Entonces, cuando nos enfrentamos con todo esto, lo primero que nosotros preguntamos siempre es, ya sea Estado o empresa, ¿qué camino vamos a seguir?
Y ahí saltan los amantes del ISO. Si hay alguno, le pido mis más hipócritas disculpas una vez más. Pero no es necesaria una inversión tan grande para ver resultados tan flacos en un tiempo tan largo. Entonces surgen las buenas prácticas y los estándares que están mundialmente aprobados, como el NIST, que es el estándar norteamericano, o los SysControls, que vos podés matrizar tranquilamente y tener una radiografía de tu empresa y un camino para solucionar en poco tiempo esa situación. Tengo aquí un ejemplo, una empresa de agronegocios, 1.300 puestos de trabajo. En 60 días redujimos un 70% el tráfico de red, solamente con buenas prácticas. 60 días. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Un bruto relevamiento de todo. Ese es el primer paso. Porque suele pasar que te dicen, quiero un servidor de backup. Por ejemplo, una empresa contable, 5 contadores. Por alguna extraña razón, yo creo que en Argentina es igual, si al contador vos le sacás Excel, se vuelve una persona violenta. Te amenaza, te agrede, te muerde. El contador es Excel, no le pongas LibreOffice, no le pongas, porque es Excel, su vida es Excel. Entonces me dice este cliente, son 5 contadores, quiero un servidor de backup, nube y todo. Hacemos un sizing y eran como 3 teras de información. No puede ser, son contadores, macho, ¿por qué 3 teras? Entonces nos pusimos a ver máquina por máquina y encontramos, máquina 1, casamiento de la nena en San Bernardino. Última temporada de Game of Thrones. La última vez que Boca ganó algo en el mundo, era un argentino que estaba. Entonces, las personas comenzaban a guardar su información personal en dispositivos de la empresa. Y está la contraparte, empresas que permiten que sus funcionarios utilicen sus dispositivos personales sin una cláusula legal que proteja los datos de la empresa. Entonces el ñato o la ñata se va con su dispositivo o lo echan a patada y se va con un montón de información sensible de la empresa que la empresa no tiene. El WhatsApp reemplazó el correo electrónico. Entonces las personas ya no te mandan más cosas por correo. ¿Cómo vas a usar correo? Te mandan por WhatsApp. Y ahí quedan decisiones, contratos, conversaciones. Y tengo empresas que me dicen, no, yo te escuché y ya tomé las medidas del caso, tengo WhatsApp Business. Somos 800 personas, todas con WhatsApp Business. Muy bien. ¿Y a dónde apunta tu backup del WhatsApp Business? Y entramos a revisar y de 800 cuentas, 730 cuentas apuntan a correos personales. Correos personales. El ñato se va y se lleva el backup. Entonces, si no vemos ese tipo de cosas, al pedo nos preocupamos por creer que la ciberseguridad es solamente tecnología. ¿Me comprenden? Hay mucho más que eso allá. Y hay demasiados factores. Es una ciencia hiper multidisciplinaria. Y es por eso que hay que entender y leer un poquito de todo para ver el panorama de la seguridad. La CIA, el Mossad, la Santa Alianza, el Vaticano, como dije, todos espían. Y hoy en día hemos tenido ejemplos, esto que voy a mostrar es deplorable por lo que pasó a seres humanos como seres humanos. Pero viéndolo desde el punto de vista de seguridad, esto fue una estrategia exquisita. Cuando tenemos que existen países que pueden comprometer la cadena de suministros de dispositivos analógicos para llevar ataques a gran escala, nos estamos dando cuenta que no estamos a salvo con nada. Estoy hablando de lo que pasó con los dispositivos inalámbricos que explotaron en el Líbano, en un ataque perfectamente planificado por el Mossad, comprometiendo la cadena de suministros para poner en los Vipers y en los Vipers y en los transmisores la cantidad justa de un explosivo que reacciona al calor y a la vibración, de manera que cuando reciba una andanada de mensajes, eso explote porque reacciona al calor y a la vibración calentando la batería. Algo así como un caballo de Troya, exactamente, pero mucho más complejo. Entonces pasó esto. ¿Se dan cuenta? Y si de esto pasamos a cosas como Pegasus, yo no sé si alguna vez vieron funcionar Pegasus. Pegasus es el mejor software de espionaje del mundo, también es israelí. Y la nueva versión ni siquiera necesita que abras el mensaje, con que lo descargues, ya fuiste. Entonces,
Nada de lo que conocemos como seguridad sirve para nada si no damos un salto más allá. Yo tengo dos herramientas con las que trabajo. Una es esta, es un Samsung Galaxy S23 Ultra, y otra que no la tengo acá, es un Pixel 8, a ser reemplazado por un Pixel 10, sobre el que corre un sistema operativo que se llama Grafenos, que es lo que me garantiza una ciberseguridad y una seguridad y un cifrado mucho más alto que el que tengo con Android o incluso con Apple. La policía española, por ejemplo, ha dicho el jefe de la policía española, cuando yo veo una persona con Pixel y Grafenos, pienso que es un narcotraficante, justamente por el nivel de protección que tiene. Esa es una oferta que podemos hacerle a nuestros clientes. Te vendo un Pixel con Grafenos para tus conversaciones más sensibles y para proteger tus dispositivos. Tuvo un momento muy duro aquí en Paraguay, muy fuerte para mí. Me tocó presentar el concepto de salud digital infantil. Lo tenía que hacer con un médico neurólogo muy famoso aquí que falleció, lamentablemente lo hice solo. Y fue en un simposio de pediatras. Había gente de Argentina, de Chile, de Paraguay, y comencé a hablarles del tema de ciberseguridad y les mostré también esto que hice con Photoforensic y el alcance de la inteligencia con fuentes abiertas. Fue un momento muy duro darme cuenta que a mitad de mi taller, el 93%, 95% estaba desesperadamente borrando fotografías de sus teléfonos. Y les pregunté por qué es lo que les ha preocupado tanto. Y me dice una doctora chilena, lo que pasa es que los papás nos mandan fotos de sus hijos para diagnosticar por llamada o por mensaje. Aquí le mando el culito de mi bebé, tiene una cosa rosada, no sé qué es, ¿qué le podemos poner? Y en realidad eso es tenencia, producción o distribución de MASI, material de abuso sexual infantil. Entonces, ¿cómo es posible que normalicemos el uso de una cosa como WhatsApp completamente insegura por donde se mire para hacer cosas tan sensibles como telemedicina o enviarle fotos de nuestros hijos a los pediatras para que los traten digitalmente? Este tema que mostré recién del compromiso de la cadena de suministro tuvo que ver con el algoritmo de distribución de las partes del Viper y de los transmisores, comprometer la cadena, utilizar características propias para detonarlos, como dije, con calor y con vibraciones. Y esto es algo que hoy en día, lastimosamente, una vez más con la guerra, hace que se agudice el ingenio de los ataques, no solamente con drones, sino con mecanismos como este. Y por último, antes de entrar a la parte de ciberdelitos propiamente dicha, si hay una historia, siempre conté en realidad historias que viví, que pasé o en las que participé, para no decir, me contaron qué tal cosa. El 9 de mayo del 2025 recibí un mensaje que decía, hola, soy Licker, así se presentó conmigo, uno de los 2 actores de amenazas que me tomaron como mediador en los 4 meses que estuvieron atacando a Paraguay en más de 32 instituciones del Estado. ¿Por qué me tomaron a mí? No tengo idea. Decidí aceptar el desafío, poniendo en riesgo incluso la seguridad de mi casa y de mi empresa, porque era la única forma de tratar de hacer algo antes de que se comprometa todo, incluso la base de datos de personas en el Programa Nacional de Lucha contra el SIDA. Y en esos meses vi de todo. Pero lo más interesante, técnicamente, es la técnica, valga la redundancia, que usaron. Siempre entraron por desplazamiento lateral. Si alguien conoce algo de la historia de IBM, fue una técnica que IBM estudió y explicó por mucho tiempo. El desplazamiento lateral es poder ingresar a un sitio pequeño con una pequeña vulneración, una negligencia, como por ejemplo dejar sesiones de Chrome abiertas con todas las contraseñas puestas, para ir escalando usuarios y privilegios de desplazamiento lateral y comprometer toda una infraestructura. Lamentablemente, en casi el 60% de los ataques había contraseñas del orden de 12345, el nombre del ministerio 12845, el nombre del usuario más 12345. Así no se puede, muchachos.
Y esa no es solamente una situación de aquí, porque seguí un poco los ataques al Senado, creo que era Cámara de Diputados de Santiago del Estero, ¿dónde más era? A la Biblioteca Nacional, misma historia, una vez más, desplazamiento lateral. Durante todo ese tiempo, ellos, este Licker más un grupo de ciberdelincuentes brasileños, publicaron los datos en darksforum.st. De hecho, pueden ir hoy a darksforum.st, por supuesto, antivirus, firewall, todo lo que quieran. Ponen Argentina o Paraguay, lo que sea, y van a encontrar que de Paraguay hay 9 millones de registros que hoy están expuestos gratuitamente, y de Argentina ni les cuento. darkforums.st. Lo han publicado después de que no quisieron pagar por no publicar esos registros. Hice una auditoría de mi propio teléfono, hice la denuncia, y el 10 de mayo comenzaron los ataques con todo, con los usuarios, con las contraseñas, algunos con defacement, otros con base de datos, pero eso es lo que me tocó vivir. Entonces, Cyberteam era el otro grupo, Cyberteam sigue activo, al otro lo agarraron, era un muchacho peruano, Cyberteam sigue activo, le da con todo a Lula, también trabajó en ministerios peruanos y ahora estuvo atacando algunas provincias argentinas. Lo pueden seguir en Twitter. Este grupo me sigue escribiendo, 2 horas antes de publicar sus ataques me escribe a mí para contármelo. ¿Por qué? No sé, pero ahí está. Entonces, para ir a la última parte. Hay cosas muy interesantes, no importa el estamento, pero la amenaza interna sigue siendo algo contra lo cual no hemos encontrado herramientas efectivas. No hay un sistema anti-tamper, un sistema que controle a quien controla. En Paraguay tuvimos el caso de gente de Interpol que se puso a jugar con las alertas. No le subo a naranja, le bajo a verde, por plata. Fueron presos 2 perejiles, pero los que estaban arriba nunca fueron presos. Y el caso de SIM swapping lo traje a colación porque es algo que en nuestros países no tiene mitigación. El SIM swapping no es la clonación del chip, eso no es cierto, es un error periodístico. El SIM swapping es cuando un delincuente, de forma subrepticia, consigue reimprimir un SIM card con los datos de la víctima. Es el traslado de la titularidad de un SIM card de la víctima al victimario por medios subrepticios. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero atacar a Hugo porque es el que tiene plata. Y yo sé el teléfono de Hugo porque Hugo publica en sus redes sociales todo. Hugo se va al baño, publica que se va al baño. Va a hacer jazz, no sé qué hace ahí con gimnasia bailando, publica que está bailando. Va a tocar la guitarra, publica que toca la guitarra. Entonces yo ya sé su número de teléfono. Me voy a una agencia telefónica de las más cuchilleras posibles, en el barrio más peligroso que se pueda, porque esa gente está acostumbrada a que las personas vayan a hacer recargas por montos muy pequeños. Entonces me voy y le digo, quiero hacer una recarga a mi teléfono por 20,000 pesos. No sé si es mucho o no, pero 20,000 pesos. Y la persona se queda, 20,000 pesos. Le doy un número de teléfono, pero no el mío, le doy el de Hugo. Hugo está en su casa tranquilamente haciendo cualquier cosa y recibe 20,000 pesos de saldo. Yo veo, hago toda la parafernalia y le digo, sí, ya recibí, muchas gracias. Hago 3 o 4 movimientos y le digo, vos sabés que este chip me está dando problemas. ¿Será que me puedes dar un chip nuevo? El mismo número, al mismo número. Y me reimprime un chip nuevo con el número de Hugo. Y como Hugo está conectado al Wi-Fi, no se da cuenta. ¿Y qué es lo que pierde una persona cuando pierde su chip? Llamadas y SMS. ¿A dónde llegan las recuperaciones de contraseñas? A los SMS. Entonces, cuando yo tengo el número y el SMS de Hugo, comienzo, Google, soy Hugo, perdí mi contraseña, envíame por favor, listo. WhatsApp, soy Hugo. Por eso es importante que le pongan el doble factor de autenticación a todo. A todo. La Play, Instagram, todo lo que esté conectado a Internet tiene doble factor de autenticación. El año pasado, NIST, el Instituto Norteamericano de Estandarización y Tecnología, cambió por fin, el 25 de agosto, todo lo que conocemos como contraseñas. Eso que nos decían, tenés que cambiar la contraseña cada tanto. Mentira, chao, olvídense. La contraseña tiene que ser robusta, 12 a 15 caracteres como mínimos alfanuméricos, metan ñ.
La contraseña tiene que tener aliado un doble factor de autenticación. Y la contraseña se cambia únicamente cuando hay demostrada una filtración. Por ejemplo, hace 2 meses atrás, Google for Workspace tuvo una filtración de 1.800.000 contraseñas. Yo uso, sí uso, listo, cambio, ya está, terminó. Si no, no se cambia. Eso dicen ahora. Por fin, un poco de coherencia. Pero si tu contraseña sigue siendo River Plate es lo mejor, o la fecha de nacimiento de tu perro, de tu gato, lo que sea, y bueno, macho, es una invitación a que te roban. Pero doble factor de autenticación a todo. Desconfiar de todo. Y usen llaveros digitales. Yo uso Bitwarden, es una herramientaza. A la par, para cuentas más chicas, tengo Microsoft Authenticator, Google Authenticator, estuve probando Auth, pero Bitwarden para mí es la herramienta que me soluciona los problemas que tengo con autenticación y control y demás. Hablamos de los metadatos. El phishing ha mejorado gracias a la inteligencia artificial. Entonces hoy estamos hablando de estafas hiperrealistas. Como siempre, desconfíen de todo. Tengan herramientas de seguridad. Ojo con los QR. Los QR per se no te van a robar, pero lo que hay detrás sí. Y como tenemos el clic fácil, terminamos comprometiendo nuestros dispositivos y nuestras cosas. Yo uso en Android ESET antivirus más firewall, me resulta perfectamente bien, y herramientas de VPN ocasionalmente. No, con ESET tengo resuelto ese problema. Sin swapping, como ya dije, tengan cuidado y por favor, ahora al terminar esta capacitación, siéntense en su teléfono, vean los servicios más críticos que tienen y digan, ¿qué servicio me está apuntando al SMS? Chao, cambio, apunta a otra parte, pero háganlo hoy. Sin swapping ya pasé. Double sweeping es algo que me pasó en Argentina. En Paraguay está casi extinto, pero sí me pasó en Argentina. El double sweeping está prohibido por las procesadoras de tarjeta de crédito. El double sweeping es que pasen tu tarjeta no solamente por el post acreditado, sino por las cajas registradoras. Esas cajas leen toda la banda magnética. Entonces, no permitan que dispositivos que no están autorizados lean sus tarjetas. No vayan a permitir que operen sus tarjetas de débito o de crédito lejos de su vista, que traigan el POS. Tengan cuidado con las concentraciones masivas de personas. Hoy hay robos en estadios, en estadios, partidos de fútbol, recitales y demás, porque ya cualquier teléfono puede ser un POS. Y generalmente hay un mínimo sin PIN, acá en Paraguay son 100.000 guaraníes, hay un mínimo sin PIN, entonces te roban, pin, te apoyan el teléfono o el POS y te roban hasta ese mínimo. Ha pasado en muchos conciertos, acá pasó hace poco en el concierto de Karol G, se lo merecen por haber ido a ese concierto, pero tengan cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? El doble sweeping es una herramienta que no tiene mitigación, bueno, una figura delictiva que no tiene mitigación. Ahora veo que las operadoras se pusieron las pilas, pero como siempre, tarde. Juice jacking es algo que vi muchísimo, y se lo digo de una manera muy elegante. No vayan a conectar su celular a ningún cargador que vean en cualquier parte, si no ven que la otra parte del cable es una cabeza que va conectada a la corriente eléctrica. Porque los cables de los teléfonos tienen hilos. Los 2 hilos de los extremos llevan la corriente eléctrica, los otros hilos llevan datos. Y como nosotros somos bichos inquietos, yo no conozco ningún bicho compulso que deje el celular cargando y lo deje en paz. Lo deja cargando en una estación, en un aeropuerto, lo que fuera, y a cada rato, porque son fanáticos del clic. Y ese lo único que hace es que el cable chupe información. Si vos no sabés qué hay del otro extremo del cable en donde estás cargando tus datos, no conectes tu teléfono. Comprate nomás la batería, lleva tu batería, es más pesado, pero no, y mucho menos te conectes a redes Wi-Fi gratuitas. Eso ya cae maduro. Pero no conecten su celular a cables donde no ven los otros extremos. Para ir terminando y respetando el tiempo que me han dado, esto es una cosa que veo en todo el mundo, no es solamente aquí en Paraguay, y tiene que ver con el acceso remoto a nuestras plataformas. A veces estoy trabajando en un cliente, veo que se mueve la máquina sola y le pregunto, ¿y esto? No, la gente de sistemas, como ellos no tienen vida propia, recién ahora pueden conectarse mientras todos comen, porque ellos no comen y se conectan a corregir los errores de nuestro sistema. Y vos le diste permiso, no, ya tiene, ellos pusieron la contraseña.
y tenés el log de las horas que se conectan. No, porque siempre el sistema tiene la culpa. Cuando alguien tiene un acceso remoto a cualquier dispositivo tuyo, tiene un acceso remoto a vos. Punto. Así de sencillo. Y no esperen a que el caso sea grave para darse cuenta que tienen que auditar y son ustedes los que tienen que autorizar que esta gente se pueda conectar. No importa la herramienta que sea, el acceso remoto es la posibilidad de que otra persona vea en tiempo real lo que vos estás haciendo. Siempre cuento el caso, denme un segundito. Tuvimos una capacitación con psicólogos aquí y después de la capacitación se acercó una psicóloga y me dijo, tengo una alumna de 11 años, 10 años, que hace 15 días me dice que su teléfono le habla. Y yo le dije que tiene un mal sueño. Pero después lo que usted me dice, yo creo que le asesoré mal. Pedimos hablar con la mamá, con la niña. Le preguntamos qué es lo que le decía el teléfono. Le pedimos permiso para intervenir al teléfono y pasó lo siguiente. Nuestros hijos en todo el mundo están apostando, están jugando. Y están buscando dinero para comprar aceleradores de juego, Robux, diamantes, pases de batalla, porque los compañeritos tienen. Aquí desbaratamos un grupo de Telegram donde niñas de 9 a 11 años vendían sus fotos desnudas o ropa interior para obtener dinero y seguir jugando. Todos los colegios, estuve en Córdoba, en Santa Fe, tienen alumnos que venden Robux, diamantes o pases de batalla y sacan los enlaces de cualquier parte. Si al terminar ustedes esta disertación van a Facebook o Instagram y ponen venta de Robux, diamante o pase de batalla en la provincia donde estén, van a encontrar un montón de ñatos que venden Robux, diamantes y pase de batalla. Son aceleradores de los juegos, ¿sí? Esta niña había comprado uno que vino con un troyano, un malware, y el malware venía con acceso remoto. Ella no tenía un mal sueño, tenía un pedófilo de 63 años que desde Portugal le abría la cámara, el micrófono, los parlantes, todo. La escuchaba, la veía, la filmaba, le pedía que prenda la luz, que ella era muy linda. Gracias a Dios la policía portuguesa actuó rápido y se lo pudo detener, pero esa niña fue abusada digitalmente por comprar uno de estos enlaces. El acceso remoto es lo peor que te puede pasar porque es un acceso remoto a vos, ¿sí? Auditen los accesos remotos de sus dispositivos. Keylogger, lector de teclas, cámaras, ojo con las cámaras de seguridad. Y esto puse el de los cables de HDMI porque es un experimento que estoy siguiendo con los chicos de una universidad en Uruguay que están haciendo un lector que les permite mediante la radiación del cable HDMI, hasta hoy, después de 2 años de trabajo, tienen reflejada en una pantalla el 78-79% de una máquina con Windows, solamente por lo que leen de la irradiación del cable HDMI. Obviamente un cable sin malla, pero para que vean de qué manera se puede capturar información. Como dije recién, NIST tiene una nueva norma para el tema de acceso de credenciales, se lo voy a pasar a Hugo también para que se la pasen, o la van a encontrar en mi canal, al final les doy el enlace. Ojo con el spoofing es un nivel de suplantación de identidad muy interesante porque usa mucha ingeniería social. Google es la primera, y esto es algo que pasa en todos los países. Si yo sé que mi banco es Banco del Chaco, ¿hay un Banco del Chaco? No, ¿verdad? Para no mencionarlo. Si hay, bueno, Banco Chaqueño, no hay. Listo. Banco del Chaco, yo sé que su dirección deberá ser bancodelchaco.com.ar. Así debería ser. Pero en lugar de escribir esa maldita dirección en la barra de direcciones, le pregunto a Google, o escribo en la barra de Google, y creo que el primer resultado que va a saber es el del banco. Del otro lado hay un ciberdelincuente que dice, no, a este boludo lo voy a agarrar, hago una página que ni hace falta que se llame igual, escrapeo la página del banco o la red social porque no la cuidan, y toda esa información descriptiva más los metadatos de los documentos que suben, la meto en mi página trucha, le pago a Google publicidad. ¿Y cuál va a ser la página que Google va a mostrar primero? La trucha. ¿Y a dónde va a entrar la gente? A la trucha. ¿A dónde va a poner su credencial? En la trucha. Eso es lo que tenemos que contar a los usuarios. Es un mecanismo infalible. Entonces, nos tocó reportar ransomware a una telefónica local.
Siempre estamos peleados con todo el mundo, pero siempre nos llaman. Esto es algo que se va a hacer cada vez más común. El ransomware no tiene mitigación, el secuestro de datos no tiene mitigación. Nos tocó participar en la mitigación del primer ataque hacktivista en el país. También vamos a tener mucho de esto. Esto nos toca de lleno porque en este ataque hacktivista se comprometieron unas pantallas publicitarias en hoteles y restaurantes, y el ataque vino de un software ubicado en Buenos Aires que servía de base publicitaria para una empresa local. Fueron 600 equipos. Y el ataque consistió en propaganda pro-palestina en este caso. Pero vamos a tener ataques activistas cada vez más. Estamos hablando de una red publicitaria de equipos que mostraban publicidad conectados a la red de trabajo de las empresas publicitarias. Es para matarnos, ¿entienden? Entonces son cosas que tenemos que ver con tiempo. Tratamiento de datos personales. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, países en donde comienzan a robarse bases de datos de delivery de farmacia, base de datos de medicina prepaga, así que mucho cuidado. Nosotros por fin tenemos una ley de datos personales, todavía no está en vigencia, hay un año de socialización, pero falta muchísimo. Yo me vivo peleando con esto. Sean mezquinos de sus datos personales, sean mezquinos de su información médica, sean mezquinos de la información de sus hijos. La biometría es lo peor que le pueden sacar a una persona. Pagos electrónicos han subido muchísimo en todos los países, algunos más, algunos menos, así que hay que ponerse las pilas. ¿Qué hacemos? Denunciar siempre los casos. Los casos se denuncian, aunque parezca que es una tontería, se denuncian. Elegimos nuestras herramientas. Dejen de usar Chrome. Hasta el Edge de Microsoft es más seguro que Chrome. Brave, Mozilla también hace poco se volvió medio exquisito y estuvo vendiendo datos. Opera no me gusta porque de repente hay cosas que no abre, pero sí es un poco más seguro. Pero entre lo que tengo que elegir me quedo entre Brave y el Edge de Microsoft. Es más configurable en el tema de seguridad. Y hoy en día prácticamente estamos usando las herramientas de IA como buscadores, así que de a poco vamos a cambiando de herramientas, pero eligen correctamente sus herramientas. WhatsApp no es una herramienta para mandar mensajes, sobre todo si son mensajes sensibles o privados. Yo uso Signal, Confide o Threema. Telegram se volvió un nido de ratas. Hay mucha información, pero hay muchos bots. Si no tenés herramientas de seguridad, los bots te hacen pelota al teléfono. Threema, Confide, Signal son las herramientas que les recomiendo para estar un poquito más. Threema tiene costo, es suiza, pero es muy buena. Y lo importante es saber dónde miércoles está su información. Y esto lo digo muy en serio. Siéntense con si son encargados de TI, siéntense con su jefe. Si son jefes, siéntense con su encargado de TI y pregúntense seriamente, ¿dónde está mi información? ¿Está toda en el servidor? Sí, cómo no. Perfecto. Quiere decir que si yo voy ahora y le pego un hachazo a la máquina de la contadora, no pierdo nada. Ahí comienzan a cambiar de color. Quiere decir que si yo agarro todos los teléfonos celulares y reviento, formateo todos los WhatsApp, no perdí nada. Ahí se desmayan, porque había sido que había mucha información sensible metidos en WhatsApp. Entonces, pregúntense, dimensionen dónde miércoles está mi información y de qué manera está protegida. Entender los riesgos, hacer test. Los tests son importantes. Yo les recomiendo y te invito, Hugo, querido, podemos hacer un taller de SIS y NIS para que entiendan por qué una buena práctica es mucho más efectiva que una norma. Después, si quieren, hagan la norma. Quieren certificar en 27001, certifiquen. No, excelente idea. Pero no hace falta si podemos hacer algo mucho más rápido y medible con las cosas. Cloud Computing, ya le respondo. Quiero dejarles, para terminar, antes de la parte final, una invitación. Este es mi canal, son bienvenidos. Aquí hay información, recursos gratuitos, sobre todo el tema de niños, sobre todo el tema de ciberseguridad. Estamos para servirlos. Y como uno al final trata de parecer más inteligente, les dejo esto para que lo compartamos. Durante muchísimo tiempo me tildaron de loco cuando hablé de los algoritmos de recomendación, de la recolección de datos, de cibernética. Y hoy es para mí un placer ver cómo el mundo está llegando a la misma conclusión a la que llegué hace 12 años sin ningún tipo de recursos más que
el sentarme a leer y a ver lo que le pasaba a la gente en la calle. Si estamos en la calle, si somos técnicos, si hicimos calle, si estamos en contacto con gente, vamos a encontrar que hay una explicación para todo y tenemos una responsabilidad muy grande. Si sabemos cómo funciona, la responsabilidad es más grande todavía. Hace 12 años atrás un amigo me dijo, negro, me dicen mis amigos, ¿puedes ir a dar una charla a un colegio? Y me fui a dar una charla y nunca más salí. Hago 110 colegios por año aproximadamente desde el voluntariado y los padres me decían, claro, para vos es fácil, no tenés hijos. A los 49 años fui papá, tengo un hijo de 2 años y medio. Él se cría sin pantallas, en casa no hay televisores, no hay celulares y no puedo encontrar hasta ahora una razón por la cual los padres han renunciado a sus hijos. Los niños tienen 3 momentos importantes: lo emocional, lo imitativo y lo lúdico. Y esas 3 cosas tienen que hacerlas en casa, con papá, con mamá, con los abuelos. Yo no sé en qué momento dejamos de sentirnos orgullosos de que nuestros hijos nos imiten, se emocionen con nosotros o quieran jugar con nosotros. Me dedico a la tecnología, pero no cambio un bit porque mi hijo me diga, papá, vamos a jugar a la pelota. Así que por eso hago todo esto lo que hago. Mi nombre es Miguel Ángel Gaspar y ha sido un placer disertar para ustedes. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Realmente, sin ningún tipo de desperdicio, todos los veo con la cabeza abajo, apresuradamente borrando cosas de su smartphone. Sí, ya les veo a todo cara de preocupado. Miguel, ¿había alguna pregunta que nos hicieron en el chat? Ahí Vale nos consultó. Tengo un proyecto en torno a la gestión de historias clínicas. Bien. Con respecto al cloud computing, sugerencia, advertencias, recomendación. Bueno, empiezo por atrás. Sonó mal eso, ¿no? Empiezo por la última pregunta que haces. Me gusta explicar el cloud computing como la computadora de alguien más en alguna parte del mundo. No está en una nube. Es un fierro al cual te conectas por cable o por aire y que de alguna manera te está diciendo, acá estoy, y podés usar tus datos. Hoy en día hay un abaratamiento de precios muy grande, de hardware sobre todo. Entonces, en Estados Unidos se está dando una migración masiva de nube a on-premise o un sistema híbrido. Todo bien con el cloud computing, pero hoy más que nunca yo le pediría que tenga en consideración, si puede, sobre todo con los precios, que siempre tenga una copia con usted on-premise. De hecho, nosotros, y esto lo podemos ver cuando hagamos SysNIS, ya no hablamos de backup, hablamos de modelos de continuidad del negocio. ¿Cómo sigue su negocio si pasa tal cosa? Y si su negocio está en el cloud y no hay internet, su negocio no sigue. ¿Me comprende? Entonces, un modelo híbrido es interesante, un modelo on-premise es interesante, la nube como backup es más interesante todavía. Y mire, en esta estadía en Taiwán me tocó conocer la prefectura taiwanesa, que es la que hace el patrullaje y la contención para los piratas que cortan los cables submarinos. Y es una historia de terror. 97% del tráfico de internet pasa por esos cables y desde los tiburones que están mordiendo cosas ahí abajo, se pelean entre ellos, 2 tiburones se agarran una trompada, hasta los piratas de compañía, todo el mundo quiere morfarse los cables, cortar los cables, es una cosa de loco. Entonces, hágame caso, mientras más cerca de usted pueda tener sus datos, usted va a vivir más tranquila. Y para el tema médico, mire, yo tengo una guerra personal en Paraguay con las empresas de medicina prepaga y conseguí un recurso de amparo para que no tomen biometría de mis hijos, sobre todo del más chico. ¿Por qué? Porque no pueden demostrar de qué forma van a tratar esa información. Si yo voy a mi banco y mi banco toma mi carota, yo le pregunto al banco, ¿dónde está mi información? ¿Con quién la compartiste? ¿Qué? El banco me responde y me da una cláusula, me da un contrato, ¿entiende? Hay un compliance, pero esta gentuza no, y pasa en todas partes. Y como le dije la última vez que estuve allí con abogado y todo, mira, me estoy conectando a tu red Wi-Fi gratuita y en ese momento te voy a pagar esos 3 televisores. Y se los apagué porque estaban conectados a la misma red. Entonces vos me querés decir a mí que vas a cuidar mis datos. Primero, el marco legal, Argentina tiene una ley de protección de datos personales.
pero les recomendaría que utilice el marco de referencia, el Framework Cybersecurity de NIST para poder proteger esa información en su proyecto. Cualquier cosa, escríbame, ahí le dejé mis coordenadas y le paso el marco sin problema para que lo utilice. Es gratuito, de hecho. Bien, muchas gracias, Miguel. Ahí, bueno, no sé si querés tomar la palabra, Facu. Facundo Bertrán es nuestro presidente, Miguel. Hacer el comentario, Facu. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola Facundo, ¿cómo le va? Estoy de café hoy porque me agarraron justo afuera. Muy interesante la charla, la verdad. Yo soy un apasionado de la ciberseguridad, bastante paranoico también. Eh, Así que me parece que es algo que hay que abordar urgentemente. Así que gracias, Hugo, por conseguirlo a Miguel Ángel, y gracias, Miguel Ángel, por semejante charla tan bien llevada, tan carismática y tan acertada, ¿no? Así Muchas que gracias. muchas gracias y esperamos poder tener tus datos para distribuirlos a los chicos. Si alguien Autenticados te con quiere doble factor. contactar, si alguien te quiere contactar para hacer alguna auditoría o algo de eso, estaría Estamos para bueno, servirnos, estamos para estaría servirnos. bueno, así que seguramente Hugo te tiene tu contacto. Mire, hay el señor Facundo Bertrán Sí, hace un comentario muy interesante a propósito de lo que dice usted, usted, ¿verdad, sí, Facundo? Del Claro. tema de los clientes de ISP, ¿verdad? sí, Sí, sí. Mire, eso es algo, acá me tocó trabajar en la triple frontera, Ciudad del Este, Foz y Puerto de Iguazú. Me amenazaron, de todo me pasó allí. Y en la triple frontera, la cantidad de dispositivos que se venden así precargados, no hay una forma de explicarlo, pero como digo siempre, lastimosamente la gente otra vez es cómplice pasivo y en algunos casos no tan pasivo porque se tiran de cabeza, se tiran pero de cabeza por ese tipo de cosas, el tema de fútbol, el tema de todo, y es algo que vamos a tener que acostumbrarnos. Acá donde queda el tema de la capacitación, hay que empezar a hablar de esto desde chiquititos, contarle a los chicos jugando desde el jardín, prejardín, lo que fuera, en las casas, volver a tener escuelas para padres, donde esto sea una realidad, los padres tienen que aprender de esto. Hacemos un taller que se llama Padres Hackers, y tengo padres que me llaman y me dicen, negro, vos sabés que entré y anulé en el router el tema de los puertos, y mi hijo están como esos náufragos, boludo, buscando información, buscando señal, y los tengo bloqueados, y ellos están felices, ¿viste? Entonces, no hay que tener miedo de aprender, y no hay que tener miedo de prohibir, y ante todo, nuestros estados están muy atrasados, y vamos a tener cada vez estafas más hiperrealistas, así que hay que estar preparado. Pablo Daniel Honorat quería hacer una pregunta, don Pablo Daniel. Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? Feo, pero Sí, Pablito. lo deben escuchar. La verdad que es súper interesante la charla. Preguntas, tengo algunas. Primera, yo creo que todos debemos tener escaneado nuestro DNI, no menos de 10 empresas de transporte, de telefonía, sobre todo de la época de la pandemia, que se mandaba por WhatsApp, y eso ya es irreversible, digamos, o sea, para entregar un paquete, para solicitar un cambio de, no sé, para hacer una migración de portabilidad de proveedor de comunicaciones. ¿Y qué recomendación por ahí en cuanto a eso, digamos? Mire, perfecto, le agradezco muchísimo la pregunta. Hay una herramienta de un amigo mío español muy buena, no invasiva, funciona muy bien, lo voy a compartir acá, porque también soy enemigo de ese tipo de cosas. ¿Dónde carajo? Perdón, acá está. La herramienta se llama saferlayer.com. Pueden usar la versión gratuita desde la web, desde cualquier navegador, de cualquier dispositivo. La versión empresa tiene ya un costo, pero la personal sin problema. Y SaferLayer lo que hace es pone una marca de agua que hasta hoy a la mañana Nano Banana de Google no podía quitar. Entonces selecciono la imagen, voy a ver un documento mío, tengo por acá una cédula, mi cédula de acá, y voy a poner una marca de agua. Todos están viendo el Miga Navegador, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Hola? sí, Sí, estamos bien. Se ve perfecto, perdón.
Entonces, elijo una marca de agua no invasiva, si pongo la más invasiva no me van a ver, por eso me dicen negro, y este chiste no lo puedo hacer en España o México, por ejemplo, ¿no? Y pongo cédula que le di a Hugo para que me invite un café cuando Vaya vaya Resistencia. al Chaco. Puedo Exacto. poner lo que se me antoje, continuar, y voy a ver que pone una marca de agua, acá está la leyenda, pero pone una marca de agua sobre todo el documento y no hay ningún sistema que esté impedido de leer el documento. Y la marca de agua me sirve a mí para saber cuando haya una filtración o un problema, mira, fuiste vos el que filtró mi dato y la sé responsable judicialmente. Usen marca de agua para sus documentos más sencillos. Qué buena herramienta, qué buena. Espectacular. Muy buenos. Muy bueno. No sé si alguien quiere preguntar otra, si no, pregunto más. Bueno, metele, Pablo. Una más. Bueno, de vuelta, respecto al tema de datos personales, nosotros hemos estado haciendo un trabajo para el Banco justamente del Chaco, y con el tema de compliance y el informe de riesgo, hablaba de, digamos, una exigencia de cifrar datos a nivel de base de datos, siendo que lo tenemos cifrado a nivel de un clúster de disco, digamos, a nivel de disco. Y mi pregunta es, ¿qué tan datos personales son aquellos que se consiguen o en estas bases de datos under, digamos, o inclusive la misma FIP a través de su API, digamos, son datos prácticamente públicos? Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué tan sensibles son esos datos, siendo que son datos públicos? Bien, buena pregunta. Depende mucho del marco legal de cada país. Por eso me gusta mucho el modelo finés, el modelo danés, algunas cosas del modelo australiano. Los datos personales son aquellos que nos hacen identificados o identificables. Si esos datos, más las cosas que nosotros podemos publicar en Internet, pueden generar con éxito un ataque de suplantación de identidad, esos datos son sensibles. Entonces, hay una obligación de quien custodia los datos, por más que sean datos personales públicos, de que esos datos estén correctamente custodiados. El cifrado nunca está de más. El cifrado es algo que vamos a tener que reaprender a utilizar ahora con computación cuántica, que todo lo que conocíamos se fue a la B. Eso cambia completamente el panorama. Pero si una persona puede ser identificada, identificable y plausible de un ataque de suplantación de identidad con esos datos ya son de un grado de sensibilidad. No, ni hablemos de datos biométricos, porque, por ejemplo, en la nueva ley europea de medios, que a muchos no les gusta, a mí particularmente no me disgusta, pero los datos comportamentales hoy allá son considerados datos biométricos. Mi forma de hablar, mi forma de firmar, mi forma de toser, el efecto que yo tengo al caminar porque tengo un tendón roto, esos son datos comportamentales que se convierten en datos biométricos, por lo tanto sensibles. Y eso hace que vaya migrando de a poco el foco de la importancia de los datos y la información. Lo que yo siempre le digo a la gente es, cuando van a pedirte un dato, pedile a quien te pida que te responda esto. ¿Dónde los vas a guardar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién los va a ver? ¿Para qué los va a ver? ¿Con quién los va a compartir? ¿Cómo se van a anonimizar y de qué manera se van a desmaterializar? Si no te puede responder esas preguntas, entonces está preparado para que algún día tengas un problema con ese sitio. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Ya Miguel tiene compromisos familiares que ya dejó de lado por darnos esta hora y cuarto de su presencia. Ya, muchas gracias, Miguel. Un abrazo grande a la distancia. Te debo el café cuando estés por acá. Sabes que tenés dónde para venir a parar y dónde comer una pizza y tomar algo. Muchas gracias. Obviamente quedaron muchos temas, Miguel, nos dejaste enganchados, así que coordinaremos más el lista de temas que nos quedaron interesantes. Si hay gente que está trabajando, yo les recomiendo que veamos el tema de CIS y NIS. Yo no tengo drama en compartir información porque eso va a crear un ambiente más seguro. Y si quieren ver el tema de niños y ciberadicciones, también nuestros hijos se merecen otro tipo de mundo. Así que estamos para servirnos. Soy argentino y para mí también es un privilegio
poder ser Mejor, buen mejor que argentino, sos formoseño como yo. Totalmente, totalmente. Así que gracias a todos. Gracias, Miguel. Gracias a quedo todos. cuando guste. Nos vemos. Gracias. Gracias, Miguel. No, nos Gracias vemos. a todos Muchas por gracias, Miguel. acompañarnos. Excelente. Gracias, buenísimo. Nos vemos en la siguiente, chicos. Estamos en contacto. Gracias a todos por estar. Estaremos pasándole, Seba, la grabación, el link con los materiales, un libro de regalo que nos dio Miguel, una edición limitada de Autografía. autografía. No, una edición limitada de un libro famosísimo que ya no se ve en habla hispana. Bueno, todos lo van a tener gracias a que se inscribieron, así que hay que inscribirse y estar pendiente. Próximo último miércoles de marzo tendremos otra charla. Le avisaremos la semana que viene, más tardar la otra, tema y motivo. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.